Y esta se supone que iba a ser la parte fácil. La de la guerra convencional iba a ser la parte fácil. Incluso si Rusia obtenía su victoria de 3 días en la guerra convencional, había un desafío incluso más grande ahí en la meta. Si instalaban un gobierno títere y se iban, inmediatamente iba a ser reemplazado. Si se quedaban, iban a tener que afrontar una insurgencia, y si se detenían a conquistar la mitad del país, entonces tendrían que defender 500 millas de frontera. ¿Cuál era el plan? Deben haber cientos de teorías, pero sí llama la atención de que Putin piense que la disolución de la Unión Soviética fue la peor catástrofe geopolítica del siglo XX. Ni siquiera pensemos en la Segunda Guerra Mundial, eso no fue una catástrofe en comparación con la caída de la Unión Soviética. Pero ni siquiera Putin se decide por una historia cohesiva, porque un día dice que tiene que resolver la imaginaria crisis humanitaria en Donetsk, y al otro día escribe ensayos de 7000 palabras de cómo Ucrania y Rusia están unidos espiritualmente. ¿Y qué pasa con la ciudadanía rusa? ¿Por qué siguen la corriente? Las teorías dicen que están completamente lavados del cerebro con propaganda, que son orcos, y no es difícil sentir que todas las teorías dejan mucho que desear. Sin embargo, hay una teoría que se debe desenmascarar porque es específica y cuando es intuitiva, y cuando la repites suenas como si fueras un magno estratega geopolítico Big Brain. Y es la teoría de que Rusia actúa preventivamente en defensa propia contra la agresión americana, basado en la decisión de Norteamérica de expandir la OTAN a Europa Oriental, incluyendo potencialmente a Ucrania. Para los que no saben, la OTAN es un pacto de defensa mutua. Si un país es atacado, todos los demás países en la OTAN están obligados a defenderlo. Pero si un país de la OTAN decide atacar, ninguno de los miembros está obligado a acompañarlo. O no se preguntan por qué Francia no participó en la guerra de Irak 2003, pero sí en la del año 91. Bueno, dado que la alianza fue fundada al principio de la Guerra Fría para repeler el poder soviético, expandirlo hacia el este puede razonablemente ser interpretado como un intento para estrangular a Rusia, en un tiempo en el que América se supone estaba suavizando su postura hacia Rusia. Después de todo, ¿cómo se sentiría Estados Unidos si China hiciera una alianza militar con México? Pero en muchas maneras, la teoría de que Estados Unidos provocó la guerra a través de la expansión de la OTAN no se trata solamente de la OTAN. Esto es una narrativa elaborada de 30 años de agresión norteamericana y victimización rusa. Y esta yo la llamo la historia triste, la historia de la pobre Rusia, y va algo así. Esta es como la teoría que manejan varios comillas académicos. Es el año 1990 y el secretario de Estado norteamericano James Jim Baker y Mikhail Gorbachev están negociando qué hacer con Alemania. Ahora que la muralla cayó, Gorbachev quiere que Alemania se salga de la OTAN y Estados Unidos quiere que Alemania permanezca en la OTAN, incluso después de absorber a Alemania del Este. Así que para tranquilizar a Gorbachev, Estados Unidos promete no expandirse más al este de Alemania, y esa debía ser la conclusión de la historia. Pero la malvada Norteamérica tenía otras intenciones, porque inmediatamente después de esa reunión, Norteamérica planificó el colapso de la Unión Soviética. Luego forzó a la Federación Rusa a destruir su economía, privatizando demasiado, o muy rápido, o algo así, ni siquiera lo dejan claro. Luego, con la tupida Rusia, Norteamérica se retracta de su palabra, anexa Polonia, anexa Checoslovaquia, conquista Hungría y luego mienten acerca de que hubo alguna vez un acuerdo. Luego se rehúsa a que Rusia se una a la OTAN. La política de puertas abiertas era una mentira. Luego bombardearon Serbia porque sí, construyeron interceptores de misiles y misiles balísticos nucleares, todos apuntando hacia Rusia. Luego anexaron los estados bálticos, y solo cuando Norteamérica se estaba preparando para terminar el trabajo anexionando a Georgia y Ucrania, que Rusia vio
no tener más opción que defenderse invadiendo Georgia y luego Ucrania. Pero el imperio americano, borracho en su arrogancia y la sangre de incontables personas de color café, no podía tomar un no como respuesta y se rehusó a reconocer el derecho de Rusia de defenderse, forzando a Rusia a escalar. Bien, ¿acaso esto pasó de verdad? Algo así, pero le falta mucho contexto y el diablo está en los detalles. Volvamos a 1990. Jim Baker sí ofrece no expandir a la OTAN hacia el este, pero nunca queda claro si se refiere a solo Alemania o a Europa completa, porque justo antes de hacer la oferta, el presidente Bush le dice que mejor no prometa nada. Pero por razones que son muy enredadas, Gorbachev sale pensando que literalmente la OTAN no se va a expandir más allá de Alemania. Otro problema es que se suele ignorar la propia agencia de los países europeos orientales. Omiten convenientemente esta teoría de que Polonia sí quería ser parte de la OTAN, y decir que Norteamérica se expandió con la OTAN es como quitarle a estos países su propia voluntad. De hecho, Polonia, Hungría, Checoslovaquia y Eslovaquia se urgían por tener el artículo 5, porque si atacas a un país, atacas a todos. Querían la garantía de seguridad, y Polonia en particular amenazó con hacer un programa nuclear para defenderse, y como eso no funcionó, se metieron en la carrera de republicanos y demócratas, que es una historia de otro día. En otras palabras, Estados Unidos estaba presionado a expandirse. Boris Yeltsin se reunió con el presidente de Polonia, y Boris Yeltsin, para los que no saben, era el presidente de la Federación Rusa, primero, y escribió una carta diciendo que no les importaba que Polonia se uniera a la OTAN. Clinton no anunció la expansión de la OTAN. Clinton fue donde Yeltsin y conversaron en que no había problemas para que la OTAN siguiera incluyendo más miembros. Luego llegaron George Bush Jr. y Vladimir Putin, ambos personajes realmente agresivos y detestables. Fue Bush el que impulsó una postura más agresiva y colocó los misiles interceptores, y Putin invade Georgia. De hecho, si ustedes ven la historia de cómo Rusia invadió Georgia, pueden hacer un montón de extrapolaciones con lo que está pasando en Ucrania. Véanlo. Vale, pero luego vino Obama, y él instauró la regla de que para integrarse a la OTAN se necesitaría integridad territorial y un referéndum. Y antes esa regla no existía. Que no les vendan lo contrario. Ya antes de Obama, cualquier país de la OTAN podía meterse en la OTAN. Y esto es un signo claro de que la postura no era expansionista. ¿Ya? Es bastante conservador hacer algo así. Luego llegó el Euromaidán y todo hasta el año 2022. Es decir, que fue Putin el que siguió escalando el conflicto, por todo lo que vimos anteriormente en este video, ¿ya? Todo lo que pasó en Ucrania no fue nada más ni nada menos que la propia maquinación de los políticos ucranianos, cosa que se salió de control, y el oportunismo de Putin. Nada que ver con la teoría del expansionismo de la OTAN. Y recordemos que Estados Unidos no estaba ni ahí con mandar armas a Ucrania hasta que Rusia atacó las elecciones del año 2016. O se habían olvidado de ese pequeño gran detalle súper importante. Imagínense meterse en las elecciones de otro país. Eso es pedir problemas y mala sangre. Entonces, ¿la expansión de la OTAN justifica la invasión de Ucrania? No, para nada. Además, de verdad hay que explicarle a los megamentes geopolíticos que Rusia tiene miles de bombas nucleares que incluso si la mitad funcionaran, siguen siendo cientos de bombas nucleares que no necesita un estado buffer por miedo a una especie de destrucción existencial que supone la OTAN. ¿De verdad pensaban que la OTAN iba a invadir Rusia?
es una estupidez. Y con eso doy por terminado este largo video. Espero que hayas obtenido información nueva. Voy a dejar toda la fuente en la descripción. ¿Ya? Si quieres, léela todo uno por uno. No sé cómo le va a ir a este video porque sencillamente veamos qué pasa. Pero bueno, si te gustó, si sentiste que aprendiste algo nuevo, si cambié tu perspectiva de alguna manera porque no habías considerado cierta información, dale like, suscríbete si no lo has hecho y comenta, estés de acuerdo o no estés de acuerdo. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.